Apreciados amigos y hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 4, y voy a leer desde el versículo 46 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Nuestro Dios añada su bendición a la palabra suya. Aquí tenemos el caso de un joven que fue sanado de lejos, a la distancia. Dice en Job, el capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes. Son palabras de Job que se dirige a Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué versículo más precioso, que hacen que aflore en primer lugar el poder de Dios, todo lo puedes, y en segundo lugar la omnisciencia de Dios, porque no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí tenemos a un oficial del rey, a un padre desesperado que se acerca al Señor, buscando la presencia del Señor en su hogar para que su hijo sea sanado, sea curado. Pero aquí también afloran verdades que deben alimentar y nutrir la fe de todo redimido y que deberían abrirle las puertas para acercarse a Cristo a mis amigos oyentes. Es decir, que la distancia no es un obstáculo para el Señor. Estando cerca o lejos, Él siempre puede obrar para la gloria de su nombre en respuesta a la fe del hombre. Aceptar como ciertas y dignas de confianza las palabras de Cristo es precisamente lo que a todos nos hace falta. Debe ser la norma de la vida del creyente, aceptar lo que Dios dice en su palabra. Esa debe ser la norma de mi vivir como creyente, y no es la excepción, sino la norma. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Dudar de lo que Dios dice no tiene justificativo alguno, porque la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice: es imposible que Dios mienta. Ahora, en el pasaje leído, notamos, es decir, sobresalen 3 encuentros del padre del joven. Tuvo 3 encuentros el padre del joven. En el versículo 47 tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Qué encuentro, ¿no? Maravilloso.
En este encuentro, el Señor Jesús es presentado como, primero, en el verso 49, como Señor, porque así se acercó el hombre al Señor, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, ¿qué quiere decir esto? El que tiene autoridad para ejecutar su voluntad. Hermanos, ¿le permitimos al Señor ejecutar su voluntad en nuestras vidas? ¿O estamos menoscabando su señorío con inconductas ajenas a la santidad, ajenas a la subordinación que debe tener todo creyente a la palabra de Dios? Reflexionemos. En segundo lugar, en este encuentro con el Señor Jesús es presentado como el sanador. En el versículo 50 es el sanador, manifestando así su poder. En el versículo 53 es presentado como el Salvador. Y este es el cumplimiento de su propósito al venir al mundo. Porque cuando nació el ángel dijo: os ha nacido un Salvador. Y él es, los samaritanos le dijeron a la mujer samaritana: ya no creemos por lo que nos dice, ahora nosotros sabemos que este es el Salvador del mundo. Oh, si cada pecador pudiera humildemente acercarse al Señor y decirle: Señor Jesús, he abierto los ojos a tu verdad, me doy cuenta que tú eres el Salvador, yo quiero que seas mi Salvador. Líbrame de la ira venidera, de la condenación eterna, líbrame del castigo eterno, y dame el disfrutar del perdón de mis pecados, de la salvación de mi alma y de la posición elevada a la que tú elevas a todo aquel que cree a la condición de hijo de Dios. Dios puede hacerlo, amigo mío, si te acercas a Cristo reconociendo que eres un pecador. El segundo encuentro lo encontramos en el versículo 51. Fue el encuentro con sus siervos. Él acepta lo que el Señor le dijo y pega la media vuelta a su casa. Y ahí salen sus siervos a recibirle. Y ahí notamos tres cositas. En el verso 48 tenemos la necesidad de la fe. Porque el Señor le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Como diciéndole: ¿por qué no tenéis fe? Y este hombre iba pronto a demostrar que sí, tenía fe en el Señor. Ahí tenemos la necesidad de la fe. En el versículo 50 tenemos el ejercicio de la fe. Porque cuando el Señor le dijo: ve, tu hijo vive, el hombre pegó la media vuelta y se fue a su hogar. Ese es el ejercicio de la fe, el creerle al Señor. Y en el versículo 51 tenemos el resultado de la fe. Cuando llegó a su casa le dijeron: tu hijo vive. Se ha obrado el milagro. ¡Qué encuentro! Y el tercer encuentro en el versículo 53 es el encuentro con sus familiares. Y allí tenemos una escena incomparablemente hermosa. Primero, el hijo está sano, ahí está contento, sano, su enfermedad vencida. En segundo lugar, el padre está satisfecho porque su petición ha sido concedida. Y en tercer lugar, la casa ha sido salvada, la familia está convencida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pensamos que esta enfermedad no era casual, no era circunstancial, estaba en los planes y propósitos del Señor. El joven está sano. La curación del joven, haciendo un recuento de lo que enseña la Escritura, vemos que la curación del joven es la segunda de las 8 señales que en este Evangelio acreditan al Señor Jesús como el eterno Hijo de Dios.
7 de estas señales fueron ejecutadas antes de su muerte y una después de su muerte, cuando Él resucitó. La preocupación y la fe en este relato pertenecen al Padre. Él está preocupado, pero tiene fe. Esto es instructivo y también muy significativo. Cuando de la sanidad corporal se trata, escúcheme bien, amado hermano y amigo joven, que no eres creyente y eres hijo de un padre creyente. Cuando de la sanidad corporal se trata, la fe de un padre puede valer para un hijo, pero no así cuando se trata de la salvación, porque la salvación es personal. Para ser salvo, la fe tiene que ser personal. Yo no puedo transferir mi fe a mi hija o a mi hijo, o a mi esposa, o la esposa no puede transferirle al esposo. Es personal. Los padres pueden orar con fe a favor de sus hijos para que sean sanados de enfermedad, para que sean guardados de los peligros que hay en este mundo, en la vida, en esta vida que presente. Y para que sean también, puede orar para que sean traídos, y esto es importante, puede orar para que sean traídos al conocimiento de la verdad. Dios puede contestar sus oraciones de fe. No obstante, con relación a la petición mencionada en el último término, los hijos deben a su vez. Si eres hijo de creyente, escucha esta palabra. Tienes que recibir por la fe al Señor Jesús como tu Salvador. La fe de tu Padre para la salvación de tu alma no tiene valor. Él puede orar al Señor para que seas recibido a misericordia, pero la fe tiene que estar en ti. Ahora, la fe del Padre es interesante, es progresiva. Vemos en etapas sucesivas la fe del Padre. Primero vemos la esperanza cuando acudió al Señor. Luego vemos en su fe la confianza cuando se volvió al hogar. Y en tercer lugar vemos la bienaventuranza de la fe cuando encontró a su hijo sano. Eso podemos hallarlo en el verso 47, versos 50 y 53. La primera señal en Caná de Galilea tuvo como resultado que sus discípulos creyeron en él. Así leemos en el capítulo 2, versículo 11. Vale decir, conociéndole mejor a raíz de lo que habían visto, confiaron más en él. El mejor y mayor conocimiento de Cristo inevitablemente produce el robustecimiento de nuestra fe. La segunda señal tuvo como consecuencia que tanto el padre como todos los componentes de la familia de ese hogar creyeron en él, según el versículo 53 que hemos leído. Vale decir, le reconocieron como el Mesías, como el Cristo. La palabra tiene el sentido de adhesión, de confianza y de apoyo. Solo el Hijo de Dios puede sanar a un enfermo instantáneamente, y eso sin estar presente y sin haberle visto y examinado. Es interesante comparar este hecho con el que tenemos en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. En ese caso de Mateo 8, el Señor Jesús se ofrece para ir hasta la casa y sanar, pero el centurión romano, no judío, romano, no cree que esto sea necesario. El Señor solo tiene que decir la palabra y el enfermo sanará. En el caso que estamos comentando del capítulo 4, es el padre que pide al Señor que vaya hasta la casa. Pero el Señor no estima que esto sea necesario, y en el lugar donde está ejecuta el milagro. Cuán admirable, veamos, cuán admirable la fe del romano, del centurión, y cuán débil la fe del judío.
Pero no es el grado de fe lo que vale, sino la persona en quien se deposita la fe. La enfermedad del joven. Comentando de esto, ni la casualidad ni la fatalidad ocupan lugar en el programa divino. La enfermedad del joven fue muy oportuna. Por eso dije inicialmente que no fue circunstancial esta enfermedad. Estaba en los planes de Dios. Fue muy oportuna y sirvió para poner de relieve cuán maravillosa y misteriosamente obra el Señor para la ejecución de sus benditos propósitos. Sirvió para glorificar el nombre de Dios, para ofrecer una prueba convincente de que Jesús es su Hijo y para atraer a muchos al conocimiento de la verdad. Esto nos recuerda el notable caso del carcelero de Filipos que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Enfermo y pasivo, el joven es el centro de la preocupación de todos. Es doblemente este joven bendecido corporal y espiritualmente. Y este joven figura entre los pocos que en Capernaum se arrepintieron y se convencieron ante los milagros que Cristo hizo allí. La actuación del Señor. Contemplemos poquito sobre su actuación. Primero, los rasgos de su personalidad. Primero, el conocimiento que tiene del hombre. En el capítulo 2, 25 de este mismo Evangelio se lee que no hay necesidad que nadie le enseñe del hombre porque Él conoce todo lo que hay en el hombre. Y el Señor conocía todo lo que había en el corazón de este oficial del rey. Él tenía conocimiento. Su mirada escrutadora abarca lo más íntimo, escondido y secreto. En segundo lugar, hablando de su personalidad, tenemos la condescendencia tan característica de él. Mostró su buena disposición atendiendo pronto y cortésmente al afligido padre y actuando sin demora. En tercer lugar, el cumplimiento íntegro de sus palabras, porque se sanó, se curó el joven. Sus profecías se verifican, sus palabras siempre la expresión de la verdad. Sus propósitos se transforman en realidades y sus promesas cumplidas son siempre a la perfección. En segundo lugar, podemos ver las realidades de su presencia. Primero, Jesús es Dios manifestado en carne. Las 8 señales de este Evangelio no pueden ser hechas por un mero hombre. Él es Dios manifestado en carne. Sin discusión es este misterio, que Dios se ha manifestado en carne. En segundo lugar, su presencia no puede pasar desapercibida. Andando sobre la tierra siempre dio evidencias de su presencia en algún lugar. Hoy está sentado a la diestra de Dios y desde allá ha prometido su presencia con los suyos. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y donde Él está, hermano, donde Él está, hay poder y bendición. En tercer lugar, tenemos la manifestación de su presencia desde lejos. La curación del hijo enfermo y otros episodios registrados en la palabra demuestran que no es necesaria la presencia física de Cristo para que haya señales de que Él es, de que está actuando. Y en tercer lugar tenemos los resultados de su poder. Él es vencedor de la distancia. Él no está limitado a la distancia. El hombre solo puede actuar donde está. Cristo, en cambio, puede actuar a cualquier distancia, ya sea en el cielo o en la tierra. En segundo lugar, es el vencedor de la enfermedad. Es el vencedor de la distancia y es el vencedor de la enfermedad.
Con o sin medios, Él puede sanar. Y en tercer lugar, es el vencedor de la incredulidad del corazón humano, ya sea la del inconverso como la del creyente. Oh, hermanos, tengamos fe. Oremos al Señor, auméntame la fe, aumentanos la fe. Qué episodio magistral y maravilloso este del Señor curando a este joven a la distancia. Que todos seamos bendecidos.